Uno de los mayores deseos en una pareja es poder formar una familia. Desde que nace ese pequeño bebé dentro del seno familiar, la pareja hace todo lo posible para brindarle todo el amor y el cariño que ese bebé necesita. Les dan enseñanzas, les dan alimentos, les dan bebidas, les dan amor, y ese niño va a poder crecer y poder formarse como una persona. De la misma forma, nosotros al crecer con Cristo Jesús, tenemos que seguir ciertos pasos. Cuando decidimos tomar la decisión de seguir a Cristo Jesús, somos como pequeños bebés y no podemos recibir todo un alimento grande y pesado de una vez, sino que poco a poco vamos entendiendo más acerca del amor de Cristo Jesús hasta poder llegar a esa madurez espiritual. Y más o menos de eso estaremos hablando durante este programa de Panel Universitario. Hablaremos acerca de crecer con Cristo Jesús y te invito para que nos acompañes. Mi nombre es Marlon Moody y sean todos bienvenidos a Panel Universitario. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria en el panel universitario. Sean todos bienvenidos a nuestro panel universitario. Estamos contentos de que nos estén acompañando durante esta media hora y estaremos hablando acerca del tema de creciendo con Cristo. Pero primero vamos a pedir a nuestros panelistas que se presenten, nos digan su nombre antes de comenzar con el tema de esta mañana. Bueno, mi nombre es Giovanni Castrellón y esto es un placer, Marlon, estar aquí contigo y con Ricardo. Ricardo Concepción, también estoy muy contento y agradecido con Dios de darme la oportunidad de participar con ustedes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Somos pocos, pero excelente. Antes de comenzar, voy a pedir a Giovanni que nos lea el texto clave de esta semana y que también ore por nosotros para comenzar el estudio de esta lección. Bueno, encontramos el versículo en Colosenses 2:15 y dice así: desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Oremos. Amante Padre Eterno, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú el que dirija todo el tema, Señor, y que podamos, Señor, compartir el mensaje con otros. En Cristo Jesús. Amén. Y el tema que nos toca durante esta semana habla precisamente acerca del título de la lección completa del trimestre, que se trata Creciendo con Cristo. Y me parece interesante cómo la semana pasada hablaba acerca de la salvación y ahora habla acerca de cómo seguimos creciendo en ese camino espiritual con Cristo Jesús. Y la primera pregunta que les quiero dar a ustedes es: al nacer como hijo de Dios, ¿creen ustedes que nos garantiza que no tendremos dificultades para poder seguir en ese camino cristiano? Realmente no. Si buscamos en Juan capítulo 15, versículos del 18 al 20, vamos a ver una frase muy importante que utilizó el Señor Jesús para hablar sobre esa situación. Muchas veces pensamos que el servir a Dios es sinónimo de prosperidad terrenal, pero eso no es cierto. En los versículos dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido, antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Yo creo que el Señor Jesús fue bastante claro con eso que dijo. En realidad, es muy probable que cuando tú decides entregar tu vida al Señor, Satanás se aferre más en querer destruirte y lo va a intentar con más fuerzas. Así que uno tiene que estar aún más alerta para mantenerse al margen. Es interesante que cuando muchas personas toman la decisión de seguir a Cristo Jesús, piensan que bueno, ya se acabaron mis dificultades, mis problemas, porque ahora estoy con Cristo. Y la verdad, van a haber dificultades, pero gracias a Dios que tienes ahora una ayuda, que
es Cristo Jesús, que te puede ayudar a poder seguir más adelante. Pero ¿cuáles creen ustedes que son los elementos que necesitamos para poder seguir creciendo cada vez más en ese ser cristiano? Porque cuando decidimos tomar la decisión de seguir a Jesús, somos como quien dice un pequeño bebé que necesita crecer para poder madurar espiritualmente. Pero ¿cuáles ustedes creen que son los elementos que necesitamos para poder crecer como cristianos? Bueno, solamente a través de la constante oración podemos ser transformados y podemos llegar a estar más cerca de Dios. Y al estar en oración vamos a querer saber más de Él, de compartir más con nuestro Salvador, y solamente a través de la Biblia, de poder leer su palabra, lo podremos hacer. La verdad es que es un alimento espiritual, la misma palabra de Dios, que nos ayuda para que podamos seguir creciendo. ¿Y creen que es fácil este crecimiento cristiano? ¿Es algo que podemos decir que es un fácil andar, o quizás no lo es tanto así? Bueno, realmente hay ejemplos bíblicos que dicen que no es tan fácil realizarlo. Como ya dijimos en la pregunta inicial, a medida que tú te consagras a Dios, Satanás se enfurece más contra ti, va a desear atacarte más a ti, atacarte más, y tú tienes que mantenerte firme. Bueno, por ejemplo, podemos buscar Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, los versículos del 36 al 38. Ahí dicen así, están hablando de los héroes de la fe, ¿no? Y él dice de los héroes de la fe, que fueron nuestros antecesores en el servicio de Cristo, lo siguiente: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles, fueron apedreados, encerrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Realmente es un ejemplo bíblico de lo que va a pasar cuando uno realmente consagra su vida a Dios. El enemigo se ensaña contra ti. Y si tú, como dijo Johanna, si tú no sacas tiempo para contemplar al Señor Jesús, no vas a estar preparado para soportar esas pruebas. Así que dudo que alguien pueda decir que la descripción que se da en Hebreos es fácil. O sea, a nadie le es fácil que le tiren piedras o que lo azoten o algo por el estilo. Y pienso que bueno, entre más contemples al Señor Jesús, más te preparas para soportar esos dilemas. Sí, por eso es que en Efesios 6:11 nos dice: póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque es la única manera como podremos resistir ante las pruebas que se nos presenten. Y poniéndolo el mismo ejemplo que pusieron ustedes dos acerca de que quizás podemos sufrir estos tipos de calamidades y que tenemos que enfrentarnos, ¿creen ustedes que vale la pena entonces pasar por todo ese sufrimiento que quizás podemos pasar siendo cristianos para que decidamos realmente tomar nuestra posición de seguir a Cristo Jesús? ¿Creen ustedes que vale la pena al final? Por supuesto que vale la pena. Claro que sí. Nuestros tesoros no están en esta tierra, sino allá en el cielo. Y si tú eres alguien que ama al mundo, esto te va a resultar desastroso. A nadie le gusta pasar páramo por algo que no lo ve, pero si para ti Dios es una realidad y tú sabes que Dios es real y tu vista está enfocada allá arriba y no aquí abajo, definitivamente te vas a estar dispuesto a hacerlo. Así como el Señor Jesús estuvo dispuesto a hacerlo por ti, porque Él pasó eso por ti. ¿Cómo creen ustedes que podemos alcanzar, como ya nacimos como cristianos, estamos creciendo, cómo ustedes creen que podemos alcanzar la madurez espiritual? ¿O existe eso, la madurez espiritual? ¿Y cómo saber que ya hemos llegado a estar maduros espiritualmente? Bueno, aquí en la lección hay una partecita que habla sobre esto, y dice que la madurez cristiana implica reconocer que Dios puede hacer que brote lo bueno en cualquier situación, permitiendo que su nombre sea glorificado, incluso cuando en nuestras debilidades, fracasos y desengaños. Quiere decir entonces que nuestra madurez espiritual implica que reconozcamos que Dios tiene el control y que Él puede hacer que de las cosas malas que nos pasan, obtener algo beneficioso. ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos mantener esa madurez espiritual cuando, por ejemplo, oramos y de repente queremos algo y la respuesta que tenemos es un no o quizás un espera, por decir un ejemplo? ¿Cómo podemos saber que
que tenemos esa madurez, o cómo enfrentamos esa respuesta de Dios y decimos que estamos maduros espiritualmente. ¿Verdad? Eso es algo que me ha pasado muchas veces. Muchísimas veces me ha pasado eso. Uno lleva oraciones a Dios esperando una respuesta positiva por muchas cosas y al final la respuesta es no. Y precisamente es el aceptar ese no y el aceptar ese espera que te da el Señor una señal de madurez espiritual. Porque cuando tú ves que estás sometiendo tu voluntad y tus deseos a los designios de tu Padre, las cosas te das cuenta que han cambiado. Es decir, ya no eres el mismo hombre que deseaba satisfacer sus deseos personales o sus necesidades básicas, sino que ahora eres alguien que pone su confianza en Dios. Así que cuando el Señor te dice no, espera, y tú, aún queriendo algo contrario a eso, aceptas la voluntad de Dios y pides a tu Padre que te ayude a comprender esa voluntad, entonces puedes ver que estás madurando espiritualmente. No es que ya lo alcanzaste, pero estás en el camino de hacerlo, con la ayuda del Señor. Lo que dijo Ricardo es muy cierto esto. El solo hecho de reconocer de que debemos esperar o aceptar un no, nos da a nosotros la oportunidad de decir que en verdad hemos podido madurar espiritualmente, porque en otras ocasiones entonces podemos decir, no, yo voy a hacerlo de todas maneras. Así que eso es muy importante saber que cuando tú sabes que es no la respuesta y tú la aceptas, aunque no sea la voluntad tuya, pues es un signo de que has madurado. Y realmente pensamos a veces que podemos ser, entre comillas, más inteligentes que Dios y decir, no, Dios, la verdad, la mejor manera es este camino que te estoy indicando, cuando realmente Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y al final quizás en el momento quizás no podemos ver por qué dijo que no espera, pero al final vemos realmente que Dios lo dijo con un gran propósito y al final es mejor para nosotros, aunque tenemos que esperar a veces. Y en el principio de este trimestre hablamos acerca del gran conflicto y más o menos lo toca también en la lección del día de hoy. Si sabemos ya que Dios ha vencido y que Él nos ha otorgado la salvación en este gran conflicto y sabemos que Él va a ser vencedor, entonces, ¿por qué creen ustedes que todavía estamos entonces aquí viviendo en este mundo que realmente solamente trae sufrimiento y por qué ya no estamos morando en el cielo con Cristo Jesús? Esa es una pregunta que mucha gente se hace, y cuando tú entras al Evangelio y entras al cristianismo también te la hacen, ¿no? Y uno se la hace más cuando pasa por dificultades, cuando tiene que pasar problemas, cuando más se pregunta a uno ¿por qué tenemos que seguir aquí si ya la victoria fue ganada? Así que a mí me gusta contestar ese interrogante personal muchas veces con un texto bíblico, para que sea un escrito está del Señor, 2 de Pedro 3:9. Allí el apóstol Pedro explica cuál es la razón del Señor para todavía tenernos aquí y cuál es la posible solución que podemos utilizar para que eso se acelere. 2 de Pedro 3:9. Él dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Esa es la razón. Quiere que más gente se salve y está de nuestra parte colaborar en esa salvación. Claro, porque tenemos una gran misión también en esta tierra de poder compartir el Evangelio con otras personas que realmente todavía no conocen de él. ¿Creen ustedes, o les pregunto a ustedes, qué creen que sucede primero? ¿Nosotros nos acercamos a Dios o Dios se acerca a nosotros? Quizás una persona que no conoce de Cristo Jesús en este mundo, pero Dios quiere que esa persona se salve. Pero ¿qué tiene que venir primero? ¿Cuál es el paso que primero debe de venir? Esa pregunta, bueno, la pregunta es ¿quién se acerca primero a quién? ¿Quién busca a quién? ¿Quién busca a quién? Definitivamente Dios busca al hombre. Porque a pesar de que nosotros podemos ver destellos de la grandeza de Dios en la naturaleza y tú puedes ver los árboles, las montañas y ves cosas muy bonitas y puedes imaginarte un creador amoroso, también hay cosas que no lo son. Es decir, tú ves una orca jugando con su presa, eso es difícil de que te haga pensar en un Dios amoroso. Así que aunque la naturaleza es un libro que nos expresa parte del amor de Dios, es necesaria una revelación. Y aparte de eso, es imposible que tú llegues a imaginar el plan de la salvación
como lo entendemos nosotros, sin que alguien te lo haya dicho. Es decir, es demasiado complejo. Alguien tuvo que habértelo revelado. Y para terminar mi parte de la respuesta, no sé si Johanny quiere decir algo más, me gustaría que buscásemos Romanos 2:4. Y allí el Señor manifiesta realmente quién es el que busca a quién, con sus palabras. Romanos 2:4. Él dice así: os menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, que es Él quien te muestra ahí, tienes que arrepentirte. Y hace par de semanas estudiábamos algo así sobre la benignidad del Señor. Y es que ver al Señor Jesús crucificado, padeciendo todo lo que sufrió por nosotros, tú no puedes imaginar algo más benigno que eso. Es decir, cuando lo ves, te sientes que realmente necesitas entregarte al Señor. Esa es la benignidad de Dios, el hecho de que tú te sientas constreñido a servirle por lo que hizo por ti. Es interesante también que dentro de la lección también encontramos cómo el crecimiento cristiano también lo comparan con una planta. Esa es la portada que tenemos en la lección de este trimestre. Y cómo nosotros podemos comparar el crecimiento cristiano hoy en día con una planta. ¿Qué necesitamos para que una planta crezca? No necesitamos sembrarla, regarla, para que ella para que ella pueda ir creciendo. De la misma manera pasa con nosotros. La única manera para mantenernos cerca de Él es aceptándolo, yendo a los pies de Él, reconociendo nuestros pecados y manteniendo una relación íntima, constante con Él. Muchas personas quizás cuando llegan a conocer a Cristo Jesús necesitan siempre, como decía Johanny, de que alguien esté realmente ayudándolo a crecer espiritualmente. Muchas personas lo hacen a solas y realmente llegan a esa madurez de que pueden por lo menos estudiar por su propia cuenta y yendo a la iglesia, etc. Pero muchas personas quizás se enfrían si no hay una persona alrededor de ellos ayudándolo para que puedan ellos seguir creciendo espiritualmente. Pero ¿cómo poder nosotros ayudar a esas personas que están comenzando con ese crecimiento cristiano? ¿Cómo podemos ayudarlos a poder guiarlos a que puedan también alcanzar esa madurez espiritual? Bueno, yo pienso que ante todo hay que mostrarse amigo, ¿no? Ante la persona que necesita compañía espiritual de alguien que crea lo mismo que ella. Porque uno realmente no sabe lo que es estar solo hasta que tiene que estar realmente solo. O sea, puedes imaginarte a alguien que está solo, pero no puedes saberlo hasta que tú pases por eso. Y espiritualmente, cuando uno va a un lugar donde no hay un solo adventista o un solo cristiano que crea lo mismo que tú, comienzas a sentirte un poco solo. Y cuando sientes esa soledad, vas a ver que los demás necesitan de tu compañía como cristiano también. Y entonces tienes que mostrarle tu amistad, tienes que demostrarle que tú vas a estar ahí cuando él te necesite, que vas a estar ahí cuando las cosas no vayan bien o cuando vayan bien. Y aparte de eso, pienso que también es importante estudiar con esa persona. Yo pienso también que algo que les podría ayudar a esas personas es dándoles a conocer nuestro testimonio, lo que nosotros hemos pasado, porque a veces piensan que cuando una persona entra a la iglesia y comienza a pasar por dificultades, le cuesta ciertas cosas, piensan que solamente a ellos les pasa, pues. Y en realidad no es así, sino que todos pasamos por esas mismas etapas y esto es difícil mantenerse. Así que al hablarles acerca de nuestra experiencia, también nos ayuda a fortalecerse. Y pienso que la siguiente pregunta precisamente trataba acerca de eso, de cuán importante es que nosotros mismos podamos compartir nuestra experiencia cristiana con otras personas. Quizás muchas veces las personas puedan pensar que las dificultades que ellos pueden estar pasando solamente les pasa a ellos y que no hay otra persona que pueda entender lo mismo que ellos están pasando, pero quizás también dentro de la misma compañía de amigos, dentro de la iglesia también han pasado por la misma dificultad.
En su experiencia, quizás como los dos creo que han estudiado para medicina, ¿cómo ha sido eso para poder ustedes reflejar su experiencia cristiana con otras personas que nos rodean también? Sí, en verdad cuando tú estudias en una universidad que no es adventista, donde hay personas que no comparten tus creencias, es bastante difícil porque te consideran como un loco, el guardar el sábado, sobre todo el no hacer las cosas que acostumbran a hacer en el Día del Señor. Es un poco difícil, ¿no? Y cuando estás solo más, pero tú puedes compartir con ellos, por lo menos cuando ellos te ven a ti, de la manera como tú confías en Dios cuando hay un examen, hay alguna prueba, hay que hablar con algún profesor y tú le das esa seguridad de que si confiamos en Dios, si oramos, Él hará los milagros y esas cosas suceden. Ellos pueden ver en ti que en realidad la comunión con Dios, el estar cerca de Él siempre, harán que ellos se den cuenta que en realidad es importante llegar a los pies de Él. Bueno, lo que dijo Johanny es definitivamente cierto. Hay veces en que muchas personas no quieren escuchar lo que tú quieres decir sobre el Evangelio, pero es inevitable que vean lo que el Evangelio ha hecho en ti. Entonces, cuando tú eres alguien que manifiesta fe, confianza en Dios y tiene un carácter decidido por servir a Dios, cuando dices que no a un examen, cuando dices que no a una fiesta o a cualquier otro pecado que tú sabes que te va a alejar del Señor, ellos están viendo eso. Y para mí ha sido un poco difícil, pero siento que el Señor me ha puesto en el lugar que me ha puesto para dar testimonio a las personas que me rodean, a los pacientes y a los estudiantes que estuvieron conmigo y a los doctores. Es decir, todo el mundo tiene que ver la diferencia que hay en ti como adventista y como siervo de Dios. Yo tuve una experiencia con una materia durante la carrera. El examen final era un sábado y entonces, bueno, me cambiaron la fecha, hablé con el doctor y me la puso otro día, pero bueno, era desarrollo, lo que implicaba entonces que debía estudiar mucho más. Y bueno, cuando realicé el examen no me fue tan bien como pensaba, así que tuve que volver a realizar la prueba. Y en la facultad siempre se decía que a ese profesor nadie le pasaba cuando era así. Y gracias a Dios pude pasar la materia y eso ya da testimonio. Las personas ya ven que el serle fiel a Dios también te recompensa. Y sin duda eso también es parte de un gran crecimiento cristiano, crecimiento espiritual que has tenido con Cristo Jesús, que sabes que en todo momento Él te puede ayudar en cualquier dificultad que tengas, incluso dentro de tu universidad también. Sí, porque definitivamente no es nada fácil, ¿no? El saber esas dificultades, debes saber las noches que uno pasa llorando porque es difícil saber que, bueno, no puedes hacerlo porque tienes unos principios que debes seguir y los demás, bueno, ya lo superaron, pues, y tú en verdad eso te hace crecer espiritualmente porque es en esos momentos en los cuales tú buscas más de Él, te refugias en Él. Si tú te refugias en Él, encontrarás las fuerzas y al final en tu fe crecerá. Sin duda alguna, cuando reflejamos a Cristo Jesús, aunque haya problemas y dificultades, al final vamos a una victoria muchísimo más grande que quizás no hayamos esperado. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en este pequeño repaso de esta lección y estoy seguro que será de gran bendición para todos. Que Dios les bendiga. Si no llevas mucho tiempo de haber aceptado a Cristo Jesús, bienvenido a una gran familia. Estoy seguro que habrán personas a tu alrededor que siempre te acompañarán durante ese caminar cristiano. Y nunca olvides poner a Cristo Jesús en primer lugar, poder tener una relación con Él para que puedas seguir madurando espiritualmente. Nosotros que quizás ya hemos tenido bastante tiempo dentro de la iglesia, recordemos siempre que nuestra misión en esta tierra es de compartir el Evangelio con otras personas. No solamente retener lo que ya tenemos, sino que debemos de siempre reflejar a Cristo Jesús
en todo lo que hacemos, para que otras personas puedan conocer de Él y esperar muy pronto a Cristo Jesús en el reino de los cielos. Te pido que por favor nos acompañes la próxima semana en otro programa más de Panel Universitario, donde seguiremos hablando acerca del crecimiento con Cristo Jesús. Dios te bendiga y recuerda que no hay prueba tan grande que no puedas superar de la mano de Él. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria en el panel universitario.